Bueno, nuevamente bienvenido a Soy Costeño. Ayer lastimosamente no pude hacer un programa porque para el sector donde yo vivo acá en mi ciudad se fue la luz y no vino, se fue de las 4 de la mañana y no vino sino hasta las 10 de la noche. Total que no, ayer les pido disculpas por no salir al aire. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en Soy Costeño con el propósito de traerles una señora bomba. Por fin llegó quien tenía que hablar, que yo se los dije. Que cuando llegara Mancuso acá a la JEP, esa bomba va a ser grande. Explotó tremenda bomba, mano. Miren, Mancuso habla en la JEP y usted no sabe la cantidad de involucrados que hay, empresas privadas, policía, ejército. No, no, no. Miren, y esto continúa hoy. Hoy 11 continúa la audiencia con Mancuso y entonces ahí está Soy Costeño para informarte qué está pasando. Miren, Mancuso manifestó que hay políticos involucrados en la presidencia de Álvaro Uribe y ya ustedes saben quién está involucrado, eso no hace falta decirlo. Pero entonces hoy te voy a traer que lo, lo que ha dicho Mancuso, lo que dijo, lo más esencial, porque Mancuso habló bastante y eso es un historial bien grande desde que empezó a hablar desde cómo comenzó él, que él dice que empieza porque la guerrilla le estaba dando duro, sí, a los ganaderos y eso, pero empezaron como informantes, todavía no eran paramilitares y después la necesidad lo obligó. Él explicó por qué, porque aquí la gente, el ejército soltaba a los guerrilleros, no hacían nada, o sea, regresaban de nuevo a delinquir y entonces ellos decidieron, ahí explica el proceso, decidieron armarse. Entonces, vayámonos aquí, ahora no tanto ese historial, sino lo que está pasando aquí, lo que delató y la gente pringada que hay, las empresas privadas que hay, todo. Vámonos aquí entonces de una vez y de este periódico que saqué en línea, que es uno de los periódicos un poquito más serio, vamos a ver qué nos dice. Vámonos por parte, vámonos aquí. Sobre las 8:30 del miércoles 10 de mayo inició la primera jornada de la Audiencia Única de Verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz contra Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia extraditado a Estados Unidos. Desde una cárcel de Georgia expuso, durante más de 8 horas, su versión sobre el conflicto armado y los nexos que tuvo ese grupo paramilitar con la fuerza pública, gremios empresariales y sectores políticos. Vea, el titular es Salvatore Mancuso en la JEP. Declaró contra empresarios, altos mandos militares políticos y que tenían nexos con las autodefensas de Colombia. Barbarismo. Bueno, eso ya lo sabíamos porque él quería hablar en la G, pero aquí es donde se decide la verdad. Aquí la G si lo aceptaba o no. Y mire todo lo que ha manifestado. Entonces, vámonos a ver qué nos dice Mancuso en esta audiencia. Sobre las 8:30 del miércoles 10 de mayo inició la primera jornada de la Audiencia Única de Verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz contra Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia extraditado a Estados Unidos. Desde una cárcel de Georgia expuso, durante más de 8 horas, su Mal versión sobre el conflicto parado. armado y los nexos que tuvo ese grupo paramilitar con la fuerza pública, gremios empresariales y sectores políticos. Ahí está. Gremios empresariales apoyaron la autodefensa y sectores políticos. Vamos a ver, aquí continuamos. Vamos a leer aquí. No, aquí. En la segunda parte de la Audiencia Única de Verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, 2:30 de la tarde,
Mancuso continuó su declaración sobre la relación de los grupos de seguridad Convivir, empresas bananeras en Córdoba nacionales y extranjeras y las AUC. Por Urabá entraron 8.000 fusiles por lo menos, y millones de cartuchos. Y estaba la Convivir activa, sirvió de bisagra no solamente en esta región, detalló Mancuso sobre la expansión de ese grupo paramilitar a finales de los años 90 y comienzos de los 2.000. Incluso, aseguró que personas jurídicas también estuvieron detrás del repliegue de agentes paraestatales en diversas regiones del país. Estuvo Postobón, Bavaria, Coca-Cola, el mismo Ecopetrol, añadió Mancuso. A su vez, ratificó que esos grupos privados de seguridad actuaron como bisagra para la legitimidad de la relación entre la fuerza pública y las autodefensas y que, para el momento en que se desplegaron por el resto del país, las ACU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ya habían cooptado a todo Córdoba. Óigase bien esto. Todo ahí habla del proceso. Mancuso habla del proceso de cómo se fueron formando. Recibieron dotación. Porque ellos empezaron primero, Mancuso, estuve viendo una parte acá, donde él solamente empieza como informante porque a él lo extorsiona un jefe guerrillero, le dice que tiene que entregarle la vacuna, él le entrega la vacuna, entonces ese guerrillero se vuela y llega otro encargado a pedirle la vacuna, pero ¿cómo así? Si a ellos les di la vacuna. Entonces viene Mancuso y no quiso entregar. Pueden hacerme lo que sea, pero yo no voy a entregar, me pueden matar aquí. Y ahí es donde él empieza, porque él se da cuenta que la guerrilla los tenía presionados. Él echa toda la historia de cómo empezó la autodefensa. Él no empezó directamente, él dice, yo no sabía ni coger un arma. Entonces después es donde comienzan los del ejército comienzan a llamar gente para informantes. Él empezó como informante, después se fueron armando, formando los grupitos en las diferentes fincas y esas formaron la colectividad y ahí es donde aparece entonces la famosa más adelante que lo dice. Hay muchos políticos que están involucrados aquí. Vámonos a ver aquí. Vamos a ver qué nos dice esto aquí. Bogotá. Avanza ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas la audiencia única de aporte a la verdad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Este primer día está enfocado en la práctica criminal de las Convivir como fachada del accionar paramilitar. Mancuso aseguró que las Convivir fueron la manera en que se le dio legalidad a la ilegalidad. Yo quedé al mando de un grupo especial del cual hacían parte miembros del ejército y miembros de guerrilla. Se daban de baja a población civil que se identificara como guerrilleros. Nos entregaban listados y íbamos y golpeábamos a las casas y los matábamos, aseguró Salvatore Mancuso. Para Salvatore Mancuso, las Convivir fueron el instrumento perfecto para la multiplicación de las autodefensas. Yo tenía reuniones con el general Iván Ramírez y el gobernador de Córdoba, Carlos Buelvas, creo que estaba Benito Osorio y doña Tere. Ahí se pactó la creación y expansión de las autodefensas por todo el norte de Colombia. Teníamos el apoyo político y militar necesario, señaló. Dijo que cuando decidió crear su propia Convivir llamada Horizonte Limitada fueron muchos los que se le acercaron a pedir que creara una porque la gente estaba cansada de la guerrilla. Bueno, ahí está por qué se formaron las autodefensas. Y adivinen quién manifiesta Salvatore Mancuso. Él manifiesta que Pacho Santos le solicitó que se creara el bloque capital, un grupo que se crearía en Bogotá para ellos tener dominio del terreno de allá del interior, especialmente en Cundinamarca. Dios mío, qué pringo tan potente. Y lo que va a seguir cantando Mancuso. Decía también, manifestaba también ahí en unas partes que he leído, que él se camuflaba con ropa del ejército, le daban ropa del ejército, ropa de la policía,
se vestían de inteligencia, o sea que ellos operaban como si fueran, mejor dicho, una organización de inteligencia. Entonces ellos se camuflaban de la policía, del ejército y de particular para espionar, porque ellos dentro del grupo tenían gente que espionaba también. Entonces vean cómo Salvatore Mancuso está destapando esto. Figúrense usted, Coca-Cola, Postobón, el mismo Ecopetrol estaba involucrado ahí. Y los que van a salir al aire, mano, y enseguida le van a abrir proceso. Esto no se va a quedar así. Esto va a ser una bomba, señora bomba, que va a ir. Ustedes saben quién va, ahora más adelante va a hablar cómo se acercaron al señor Tenebroso. Vamos a ver. Inclusive ya eso estaba cuando él fue gobernador de Antioquia. Pero él me imagino que va a hablar cómo fue el contacto con el señor Tenebroso. Eso está ahí, blanquito como pollito. Vámonos aquí. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué dice Mancuso aquí? Aquí en la JEP. Vámonos aquí. No se escucha. Otro. No me acuerdo el nombre del otro. Y las notificaciones de la aprobación René Sanabria. Así que había una política de Estado para consolidar en aquel momento la creación, la conformación de convivires que sirvieran de bisagra entre la fuerza pública y la sociedad, la ciudadanía, porque pues lógicamente conocían y ellos lo conocían, en mi caso en particular, de la manera como, de lo bien que esto funcionaba con las autodefensas que ya habíamos conformado los Castaño, mi persona, Elías 44, Carlos Correa, que creamos Autodefensa Campesina de Coro de Oramá, y luego todas las personas que fueron llegando. Y después de esto ya para el 97 las AUC. ¿Qué relación existía entre las jurisdicciones de la fuerza pública y la definición de zonas de operación de las Convivir y de las estructuras paramilitares? La primera parte no se la escuché muy bien de la pregunta, por favor. Le indicaba que qué relación existía entre las jurisdicciones de las fuerzas de la fuerza pública y la definición de las zonas de operación de las Convivir y de los bloques o las estructuras paramilitares. A ver, su señoría, nosotros definimos primero territorio desde antes de la creación de las autodefensas y de las Convivir, y definimos dónde operábamos cada quien, y eso tenía que hacerse en coordinación con Ejército, Policía y DAS. Esas reuniones se dieron en la brigada. Policía, Ejército y DAS involucrado en la cuestión. Vea, ya usted sabe en qué gobierno se dio. Eso empezó con el gobierno de Gaviria. Véanlo para que sepa, en el gobierno de Gaviria. En el Club Montería, en el Club de Golf, participaron los comandantes que para ese momento estaban en la brigada, Policía, Ejército. Ya le he nombrado varios de ellos. Fratini estuvo, ya los vi esta mañana. Y todos ellos todos ellos se definían las áreas de operaciones. Cuando ya absorbemos, que nos convertimos en autodefensa y recogemos todos estos grupos que se había creado, porque no es necesario que hagan parte de la autodefensa, ya las guerrillas que estaban en esa zona, en compañía de Ejército, Policía, las habíamos desplazado a unas regiones montañosas a hacer una repartición de una subdivisión territorial por departamento, por zona. Básicamente que hubo una situación que ubicábamos unas especies de cuadrantes, para que ustedes lo entiendan. Se dividía
los departamentos por cuadrantes, y esos cuadrantes sabíamos dónde estaban, o en qué área de operaciones estaba el ejército, en qué área de operaciones estaba la policía y en qué área de operaciones nos movíamos nosotros, tanto con urbanos como con los que estábamos en la parte rural. De hecho, si usted le pregunta a las poblaciones de las diferentes regiones, yo vivía en Montería, en el Cortijo, y todo el mundo sabía quién era yo, y veían al coronel que llegaba todas las mañanas, madrugadito, 5:30, 6 de la mañana a mi casa a visitarme. El comandante Camilo tenía una casa al lado de la policía. Jorge Iván estaba al lado de la policía ahí en Juan Frío, cerquita, donde estaba él. Bueno, si le pregunta, todos éramos ubicables. Carlos Castaño estaba allí, tanto ejército como policía, y le dábamos radio 2 metros nuestro, porque la frecuencia de radios que utiliza policía es diferente a la del ejército, y ambas son diferentes a la nuestra. Entonces, para poder comunicarnos con ellos, o comunicarse ejército, policía y nosotros conjuntamente, le dimos un radio por la misma frecuencia donde estábamos nosotros, y nos comunicábamos los tres sin ningún inconveniente al tiempo. Entonces, siempre teníamos una coordinación bien detallada, una subdivisión de 100 parte ya de zonas limítrofes, donde confluyen diferentes brigadas. Por ejemplo, el Parque Nacional Natural del área es de una brigada, de la otra, pero nunca operan. Y es los lugares que escogimos los actores ilegales, tanto guerrillas como autodefensa, para crecer y para montar nuestras retaguardias estratégicas. Es aquí donde uno se da cuenta lo nefastos que fueron los gobiernos que prefirieron que esta vaina se engrandeciera. ¿Para qué? Para ellos no solamente tener el dominio de los territorios para evitar que la guerrilla, sino que también ahí podían hacer su fechoría, porque esto se desvió después. Ellos no se dedicaron a cuidar solamente lo que le competía de territorio, sino que también empezaron a hacer de la suya, y ustedes saben que eso es así. Entonces el problema se da debido a que esto lo dejó multiplicar. ¿Quién? El Estado. Vea, el remedio fue peor que la cura. Y después de aquí parten las autodefensas gaitanistas, parten de aquí, de esto. Y ahí se quedó el semillero ese que no ha querido entregar las armas. Muchos de pronto en el cambalache que hizo Uribe entregaron las armas, pero otros no. ¿A quién engaña todavía? Hay autodefensa. Hasta la actualidad, que ese es el negocio que quiere ahora el presidente, acabar con negociaciones. Entonces vean cómo la cosa está dada desde esa época, que los gobiernos le dio hasta flojera de combatir ellos con la policía, y que no teníamos, por no querer pagar más personal, porque en el ejército y en la policía se puede coger gente, y esto puede controlarse con el ejército y la policía. No se debieron crear pero esto venía ya desde la gobernación de Antioquia, con la porvenir que creó el señor tenebroso. Entonces vean cómo se fue creciendo el mal. Esto viene desde el gobierno de Gaviria. Vamos a ver qué sigue diciendo Mancuso aquí. Y esas subdivisiones, pues las conocíamos, las sabíamos. Si había una operación, la organizábamos. ¿Dónde estamos? Si había un bombardeo, por ejemplo, fueron muchos los casos en los que Armando Alberto Pérez Betancourt, Camilo, que fue el comandante sobre el terreno, les podrá contar cómo organizamos, por ejemplo, con el general Manosalva, cuando estaba el comandante de la Quinta Brigada, no podíamos moverlo de algún lugar, y le pasábamos a él las coordenadas, dónde estábamos nosotros, dónde estaba la guerrilla, y mandaba aviones y helicópteros a que bomba por cada 2 guerrilleros asesinados. ¿Existía otro tipo de beneficios por este tipo de acciones? Sí, eso fue en un principio con la Brigada 11. Ya después, en las operaciones que hacíamos
nosotros éramos quienes normalmente generar positivos. Positivo es asesinar, dar de baja a supuestos guerrilleros o a guerrilleros reales en combate. Y de esta manera, si nosotros teníamos combates con la guerrilla y se daban de baja guerrilleros, fueron muchas ocasiones en las que le entregamos guerrilleros, como el ejemplo que le puse esta mañana, que los nombres se los di, se le entregaban al ejército y se le entregaba armamento. Lógicamente, si la guerrilla, los guerrilleros que habían caído en combate en enfrentamiento con las autodefensas estaba mejor que alguno de los peores armamentos que nosotros teníamos, los cambiábamos y se los entregábamos entonces junto con los guerrilleros caídos al ejército para que los legalizara. Los legalizaran como guerrilleros o los legalizaran como autodefensa, dependiendo de la presión que hubiese internacional y presión de todo tipo encima de las poblaciones para bajar las presiones. Entonces pedían que había que legalizar una operación en la que dieran supuestamente de baja autodefensa, pero efectivamente casi nunca eran miembros de autodefensa, pero así se presentaban. Bueno, vean ustedes cómo daban las coordenadas para que esta gente del ejército bombardeara a los guerrilleros, y ahí era donde se producían de pronto ciertos errores, porque a veces pagaban los platos rotos gente que de pronto no tenía que ver en el conflicto. Vea, gente que no tenía que ver en el conflicto pagaba los platos rotos. ¿Usted sabe lo que es un bombardeo? No, eso es maluco. Y así lo han hecho, así lo han hecho. Y el problema está en que el gobierno tiene con qué de pro, con buena inteligencia, ha podido combatir a la guerrilla o ha podido arrinconar a la guerrilla de otra forma. La guerra nunca ha sido buena, nunca, nunca. Ahí siempre va a morir gente, tanto de los guerrilleros como de los mismos autodefensas. Entonces vean cómo esta olla podrida se está destapando. Y fuera de eso, con la complicidad de muchos políticos, mano, que este man va a soltar la lengua más todavía. Complicidad de muchos políticos que están involucrados en esto. Bueno, entonces aquí vamos a escuchar otro pedacito del señor Mancuso para que nos dice aquí. Arauca, por ejemplo. En Arauca nadie quería ingresar. La única persona que dijo que lo financiaba y seguía los lineamientos de la autodefensa fueron los mellizos Mejía Múnera, y efectivamente ingresaron. Los comandantes fueron enviados de la Casa Castaño, entrenados por la Casa Castaño, que tuviesen intereses diversos a la lucha contra la subversión. Todo eso se dio en la autodefensa, es posible, sí. No podemos negarlo en absoluto. Y con relación a, por ejemplo, mandar las autodefensas en su mayoría cultivos ilícitos. Cuando entramos al Catatumbo, encontramos cultivos ilícitos. Dentro de las economías que estaban en la zona habían economías ilícitas. Y bueno, hizo parte del conflicto. Todos, de una u otra manera, nos financiamos de esas economías en el conflicto. Entonces sí, hubo presencia de autodefensa con identidad definida en cuanto a la lucha contra la subversión. Gracias. ¿Existieron espacios comunes entre las distintas convivir para poder recibir las armas, estrategias, para poderse formar? Bueno, sí, en las escuelas de formaciones nuestras pasaron mayores, capitanes, coroneles quizás. Yo fui entrenado por las Fuerzas Armadas, yo fui reclutado, armado, entrenado por las Fuerzas Armadas, yo soy hijo directo de ellos. Pasó personajes del DAS, como José Miguel Narváez. Con José Miguel Narváez se da una situación
muy importante y tiene que ver con el listado de personas que pasaba el señor Narváez a las autodefensas, donde consideraba al Comité de Presos Políticos como un comité que hacía parte de la guerrilla, a la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, también para que lo etiquetáramos el caso del señor Gustavo Gallón. Gustavo Gallón era uno de los objetivos que trajo José Miguel Narváez para que lo etiquetáramos como objetivo militar de la autodefensa. Entonces, dentro de este tipo de entrenamientos llegaron diferentes instructores, y no solamente de allí, también llegaron, bueno, a mí no me tocó, pero personas entrenadas por él, entre ellos Carlos, instructores extranjeros como Jair Klein, israelitas, ingleses. O sea, ¿te acuerdan del señor que entrenaba las autodefensas? Un gringo que vino aquí que apoyaba el paramilitarismo. Mire, gente extranjera preparando la autodefensa para combatir con la guerrilla. Mire, todo lo que se dio al margen de la ley, eso lo tenían por debajo, porque no podía existir paramilitarismo. Nunca puede legalizarse un grupo al margen de la ley. Y ellos lo hacían porque ya tenían el aval de la policía y del ejército. Bueno, ahí, hasta ahí les voy a dejar esta parte. Les sigo hablando porque está bastante largo y lo que viene a hablar hoy, porque Mancuso va a seguir hablando. La olla va a destaparse totalmente y todo lo que estaban ahí van a salir a flote. Mire, ahora van a salir los políticos que están involucrados ahí. Canta Mancuso, si yo se los decía, ahora que Mancuso llega a la G, ay Dios mío, eso va a esa olla. ¿Por qué? Porque a ellos los traicionaron. Recuérdense que yo les dije, a ellos los traicionaron, a Don Verda, a Manquito, y a él los engañaron diciéndole que iban a tener un juicio adecuado acá y Cho, y vino Uribe para que no supiera la verdad, los mandó y los extraditó como si nunca se hubiese, para que nunca se supiera la verdad. Y mire cómo va la cosa. No puedes escupir para arriba porque te cae la saliva encima. Tarde o temprano la justicia llega. Cojea, pero llega. Vámonos entonces acá, listo. Vámonos acá. Nuevamente. Aquí. Hay cambio de senador, cambio de presidente del Senado, cambio de senador. Usted sabe el problema que le pasó a Roy Barrera por doble militancia. No se liquidó a tiempo del partido de la U y ahora le toca al senador Alexander López, creo que asumir la presidencia. Pero vamos a ver qué dice Alexander. Un muchito aquí, no va a ser muy extenso. Lo que dijo Alexander López en Caracol Radio, de que él estaba viendo que ya Roy Barrera, en vez de ser beneficiario de la reforma, estaba poniéndose en contra. Entonces, había muchos que ya no le calaba a Roy Barrera. Bueno, Roy Barrera, yo no puedo hablar, aquí no podemos hablar más de Roy Barrera porque Roy Barrera hizo parte del pacto histórico y Roy Barrera, sea lo que sea, es zorro viejo y se movió bien en las campañas con el presidente Petro. Y miren que se formó la coalición. Pero ya no entiendo por qué en lo último esta gente sale ya ella sacando sus intereses y Roy Barrera estaba poniendo el obstáculo en la salud porque no estaba de acuerdo con ciertas cosas que la ministra de salud estaba manifestando y que el Roy Barrera se oponía a eso y él no puede ser opositor del pacto histórico porque tenía que estar a favor. ¿Qué nos dice Alexander López?
Entonces yo lo que reclamaba de manera permanente de Roy era que se aplicara a un pacto que tenemos y a sacar adelante estas reformas. Pues además queda muy mal que un presidente del Congreso, nuestro presidente del Congreso, que además fue votado por la bancada para que liderara esas reformas, se ha convertido en el jefe de la oposición. Y eso era justamente mi malestar, y yo pues se lo reclamaba pues privadamente y se lo reclamaba también públicamente, como tiene que ser. Bueno, eso un trailer de ahí que me saqué de Caracol Radio. Y entonces ahí Alexander dice que Roy se estaba volviendo en un obstáculo. Bueno, pero Roy sale lastimosamente por la doble militancia y ahora él es nombrado. Él manifiesta esas palabras de que la situación en el pacto, en ciertas cosas, ha estado en controversia. Y no es bueno que esto se dé en el pacto, porque todos deben de estar fortalecidos para la reforma, porque ellos fueron elegidos por el pueblo. Así es, no para ir en contra de la reforma. Bueno, y eso ha sido todo. Miren que por aquí les voy a seguir informando. Voy a continuar con lo de Mancuso. Hay más, hay muchas cositas. Vean que ya el primero que manifestó que se creara el bloque capital fue el señor Pacho Santo, y lo ven hablando acá de dignidad, de seriedad, de odio a la guerrilla, de odio, y vamos a ver que creó Pacho Santo, estaba de acuerdo que se crearan los bloques en el centro de la capital también. El bloque capital le propuso a Mancuso que creara ese bloque. Pacho Santo, está pringao. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Síganme por aquí. Hasta una próxima emisión de Soy Costeño. Dámele like al video y suscríbete a mi canal. Hasta una próxima emisión.